¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Otra edición de esto que damos a llamar Somos Debate. Este espacio que cada 7 días compartimos con ustedes, tanto en Paraná como en la costa del Uruguay, en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Galarza, todos los lugares de la costa del Uruguay donde está Cablevisión. Y decíamos, como cada 7 días, invitamos a distintos actores y sectores de la comunidad de la provincia de Entre Ríos para desglosar, analizar, conocer y también palpar cuál es el cuadro de situación de algunos sectores de la producción de Entre Ríos, como así también las cuestiones políticas y también que hacen al día a día en la región. Hoy vamos a tener varios temas de actualidad, vamos a conocer un poquito sobre lo que está pasando en la caja de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos, también vamos a recordar parte de lo que va a ser el próximo 2 de abril, porque no es solo la recordación de la fecha de la gesta de Malvinas. El 2 de abril también es una fecha muy particular para la región, ya que es el Día del Autismo y del cual en Entre Ríos se ha hecho mucho por este tema y hay iniciativas de distintos sectores que no solo promovieron en Entre Ríos, sino también en Santa Fe y zonas aledañas para darle un marco legal a toda esta problemática que afecta al autismo y que es mucha la gente que está con estos problemas y que Entre Ríos ha sido abanderada en este tema. Y en este primer bloque vamos a conocer un poco de lo que está pasando en el campo de la provincia de Entre Ríos. Ustedes saben que en los últimos días ha habido distintas informaciones que uno va recibiendo y que tienen que ver con el sector productivo más importante de la región, porque Entre Ríos se caracteriza que si el campo anda bien, casi todos los demás sectores va bien. Si al campo le va bien, quienes levantan la cosecha, invierten en los distintos sectores de la comunidad en lo que tiene que ver con inmobiliario, vehículos, producción. Pero para conocer todo esto, cuál es el cuadro de situación, cómo están por estos días, hemos convocado a Alfredo Bell, titular de la Federación Agraria y referente de la Federación Agraria en la provincia de Entre Ríos. Alfredo, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Raúl, un gusto, como siempre. Bueno, es muy amplio el sector del campo cuando uno dice campo en Entre Ríos. Pero a ver, empiezo por lo primero. Ayer martes vimos que los productores lecheros de la región habían pedido una audiencia con el ministro de la Producción y finalmente fueron recibidos por el gobernador, que creo que esto es de alguna manera un gesto o abrir una puerta para el diálogo, que con el diálogo creo que muchas cosas pueden avanzar, ¿no? Sí, efectivamente, el día martes se había previsto, diríamos, una jornada de búsqueda diríamos, el sector tambero es el que hoy tiene la crisis más profunda en todo el sector agropecuario. Viene atravesando ya muchos meses de rentabilidad negativa, trabajo a pérdida. En algún momento se perdía 1 peso por cada litro de leche. Hoy esos números ya están un poco desactualizados porque la leche sigue valiendo más o menos lo mismo a lo que le pagan al productor y diríamos hay un incremento permanente de los costos. Entonces, el productor que sigue cobrando 2 pesos 40, 2 pesos 50, 2 pesos 60, se encuentra que cuando tiene que pagar los insumos, cuando tiene que pagar la, diríamos, boleta de la luz o el combustible, tiene un mayor, diríamos, costo de producción. Entonces, es un tema que ha generado ya 4 o 5 medidas de parte del gobierno nacional que no han sido suficientes, han sido insuficientes, y que ha puesto, diríamos, a todo un sector en un estado realmente de una angustia muy grande, donde hay muchos productores que han empezado, diríamos, un proceso de descapitalización, donde el productor empieza, diríamos, a desprenderse de los animales, empieza a no, diríamos, hacer las cosas en el ritmo o en las, diríamos, como venía trabajando, ya sea en las inversiones o ya sea en la propia alimentación que tiene que dar a las vacas. El tambo es una cuestión que se ha especializado mucho, entonces hay todo un proceso de donde o sea, la vaca, que es una máquina a fabricar leche prácticamente, requiere de alimentos, requiere un montón de condiciones. Y vacunas, que también tienen un costo muy elevado. Claro, entonces, ¿qué pasa? El productor le restringe eso y a su vez como un círculo vicioso, porque al restringirle la alimentación tiene menos producción, entonces va generando menos resultado en su cheque cuando va a cobrar la leche. Entonces, esto, ayer en Entre Ríos hubo, diríamos, un acercamiento con el gobernador, donde el tema estuvo, diríamos, trabajado en búsqueda de lo que va, y hoy, diríamos, miércoles hubo anuncios a nivel nacional. Se sostiene un subsidio que estaba planteado para este periodo de los primeros meses, se va a sostener a nivel nacional, se va a hacer una devolución del IVA
el IVA tenía, diríamos, en la liquidación una parte que era una retención que se le hacía al productor, eso se lo va a dejar al productor. La provincia va a aportar, tenemos que ver bien cómo va a cerrar este acuerdo con la provincia y con la región centro y la provincia de Buenos Aires, pero hay un entendimiento entre los gobernadores, entre el Ministerio de Agroindustria para buscarle algún paliativo que nos permita visorar en algún mediano plazo una situación un poco más. Hay crisis a nivel internacional, el precio de la leche está en un piso a nivel internacional, es una crisis que ha generado muchos problemas en el resto también de los países que producen leche, que son competidores de la Argentina. Por lo tanto, hoy la opción, diríamos, que tal vez hubiese permitido la devaluación, la eliminación de los ROEs y demás, las retenciones, no ha sido, diríamos, no se ha podido aprovechar. Entonces, bueno, hoy la lechería es realmente diríamos, la actividad que está en una crisis más profunda. No es la primera crisis que ha pasado el sector, hemos tenido crisis en la década del 80, en la década del 90, en el 2001 también hubo problemas. Entonces, bueno, es un sector que viene perdiendo actores, es la realidad, cada vez quedan menos productores. Es decir, se cierran tambos, para decirlo. Se van cerrando tambos, es una actividad que es muy sacrificada, que realmente representa el trabajo de los 365 días del año. Es una actividad que acá en Entre Ríos tiene tal vez la caracterización mayor del productor familiar, el productor que realmente es él el que hace su trabajo. Entonces es una condición no solamente desde el punto de vista económico que hay que defender, sino desde el punto de vista social. Alfredo, pero a ver, yo me pongo del lado de la otra persona que está del lado del televisor, en su casa, y dice, a ver, yo voy al hipermercado, voy a una góndola, compro 1 litro de leche de la marca más importante, la más sobresaliente, y varía entre 16 y 18, 19 pesos el litro de esta marca líder. Usted me dice que el tambero recibe 2 pesos, 2 pesos 20 o 2.50. 2.50, 2.40. ¿Dónde queda todo ese resto? Bueno, realmente la comercialización es la que se está llevando hoy más del 50% de lo que paga el consumidor. Cuando decimos comercialización, es quien vende, quien... El último eslabón. El último eslabón que... Pero hay algo que está mal entonces. Por supuesto, por eso nosotros una de las cosas que pedimos es transparentar la cadena. Debemos lograr que se siente el hipermercado, la industria y el productor en conjunto con el Estado. Eso, en la década del 80 se hizo eso, hubo una comisión de concertación para que entre todos los actores se pusieran de acuerdo, y si no había acuerdo había un laudo, el Estado laudaba un precio mínimo, porque bueno, es la única forma de garantizarle lo básico al productor, que haya un precio mínimo sostén que le permita. Hoy se está haciendo con las compensaciones, pero tampoco llega, porque el costo es 4.20, 4.30, y estamos, tal vez esta leche ahora del mes de marzo, algún productor pueda estar recibiendo algunos centavos más, pero va a tener 60, 65 centavos más de adicional. Entonces no es todavía el punto de equilibrio que necesita el sector. Alfredo, hoy usted lo reconoce, o sea, hay una diferencia abismal entre lo que le pagan al productor y lo que se paga en góndola. Pero por otro lado, cuando uno habla con un productor lechero, sabe que de 1 litro de leche, de 1 litro de una vaca, de la leche entera, se sacan muchísimos derivados. A ver, leche descremada, yogur, dulce de leche. O sea, con 1 litro se llena esta mesa, por decirlo así. Sí, sí, es verdad, es verdad. Entonces, todavía es mucho más ganancia para el otro sector. O sea, las alternativas que hay en cuanto a lo que es la cantidad de productos, si uno lo compara tal vez con la leche fluida, hoy un kilo de queso vale 100 pesos. El más básico de los quesos. Uno bueno, estamos hablando de 150, 200 pesos el kilo. Por eso, entonces, ahí, en la medida que el producto tiene una mayor, diríamos, elaboración, mucho más es la ganancia que tiene el abón último, que es el hipermercado, porque sobre esa base le pone una remarcación del 50%, y de ahí para atrás, bueno, el industrial, que estaría en el equilibrio de sus 30, 33%, y el productor que hoy se queda nada más que con el 15, 16% de lo que paga el consumidor. Entonces, si no transparentamos la cadena, no modificamos estas condiciones, también hay una alta carga impositiva. Entonces, bueno, también hay que ver, ahora tal vez esta pequeña medida, tal vez de la devolución del IVA, le pueda empezar a permitir al sector, bueno, alguna pequeña luz hacia adelante, que realmente está en una crisis muy profunda. Y sobre todo el pequeño y mediano productor, que es el que tiene menos retos, el que está descapitalizado, el que tiene mayores dificultades, no tiene acceso al crédito, hoy las deudas los están agobiando. Entonces, bueno,
Ha habido posturas de senadores acá en la provincia planteando la emergencia del sector. Ayer hubo también reuniones con el grupo de senadores de Cambiemos. Nosotros el día martes vamos a tener una reunión con todo el bloque, la mesa de enlace de Entre Ríos, con todo el bloque del Frente para la Victoria, tanto senadores como diputados. Hay una buena predisposición para el diálogo. Se están tomando medidas, son insuficientes, hay que seguir trabajando y falta realmente esa medida que es que la cadena, toda la cadena, diríamos, se pueda sentar en una mesa y discutir el tema. Alfredo, todos los que pagamos el impuesto inmobiliario, recuerdo haber recibido la boleta hace 20, 30 días con una carga impositiva muy importante, y uno escuchó también que el sector del campo había pedido al gobierno que el impuesto inmobiliario rural de alguna manera se contemple esta situación y se reduzca al menos o no tenga un incremento. ¿Esto se está cumpliendo? Bueno, nosotros hemos tenido una reunión con el ministro de Economía, con el contador Balay. Hay pendiente una reunión de una parte técnica que tiene que terminar de evaluar lo que va a ser el avalúo del año 2016. No se ha concretado esa reunión, por lo tanto el gobierno tomó la decisión política de emitir el primer anticipo en la misma, diríamos... El mismo valor del año pasado. El mismo valor del año pasado, para dar tiempo a que se pueda trabajar esta instancia. Nosotros hemos sido muy, diríamos, en este sentido enfáticos con lo que es la presión fiscal, con lo que ha sido la historia del inmobiliario rural, que ha venido aumentando sustancialmente por encima de cualquier otro parámetro, y que hay ahí, diríamos, toda una situación de donde, bueno, hay que ver la tabla que hace a las alícuotas, hay que ver, bueno, el avalúo es una parte del impuesto, después toda la parte de la presión la establece la tabla de las alícuotas. Así que bueno, hay una mesa de negociación abierta, no está cerrado el tema. Sabemos que la provincia necesita recursos, que tiene, diríamos, necesidades económicas, que hay de parte de la provincia también una demanda de sectores que son parte de los sectores del empleo público, de otros sectores que requieren de recursos. Y bueno, lo que hasta ahora tenemos es una mesa donde estamos dialogando, donde nos hemos puesto, diríamos, a disposición para trabajar la parte técnica, las entidades. Y la verdad que hoy, diríamos, casi concluido el mes de marzo, no hemos tenido todavía el trabajo técnico. Esa es la realidad. Porque, bueno, hay un tiempo que va a ser el mes de abril, ya que la primera cuota va a salir igual que el año pasado. Como dice Alfredo, bueno, nos cuenta el panorama, lo que pasa con la producción lechera, con el tema de los impuestos. Pero cuando hablamos del campo, hablamos de la región, porque no es solo Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, que tienen casi características similares. Las economías regionales, Alfredo, ¿están muy afectadas en líneas generales con otras provincias? Nosotros tenemos dos actividades que son muy importantes en la provincia, que es la actividad del arroz y la actividad citrícola. Han sido actividades que han estado muy castigadas, porque por un lado el arroz tiene el 70% de lo que se produce se exporta. Entonces la Argentina ha venido perdiendo mercados, como no estábamos, diríamos, en condiciones de competitividad para exportar, teníamos dificultades, hemos perdido mercados, no hemos tenido, diríamos, continuidad. La Argentina tenía, nosotros, Entre Ríos, que es la principal provincia en la cual la industrialización, llegamos a tener 30 mercados abiertos y creo que quedaban 2 o 3 mercados el año de la campaña anterior. Entonces hay que hacer todo un trabajo para recuperar. Hoy la realidad es que el productor está cobrando exactamente el mismo valor que el año pasado el precio del arroz y en algunos casos menos. Con devaluación, con la quita de las retenciones, que no ha impactado en el precio del arroz. Estamos en plena cosecha, prácticamente se ha cosechado el arroz, tenemos una buena cosecha, teníamos una remanente de la campaña anterior, eso hace que haya una oferta muy considerable y estamos preocupados. La semana que viene vamos a estar de nuevo haciendo gestiones, hay posibilidades también que haya asambleas de productores, porque ya hemos tenido reuniones, hemos estado trabajando la posibilidad de hacer warrants, que es una alternativa. Vos hoy, diríamos, tomás un financiamiento con la, diríamos, producción como respaldo y lo transferís hacia otros meses que puedan ser en mejores condiciones para exportar y mientras tanto tomás un recurso económico para poder afrontar tus compromisos. En estos meses, marzo y abril, le vencen todos los compromisos a los productores. Ha habido una reconversión de salir del combustible, diríamos, de lo que era el gasoil, que era el principal insumo, a la electricidad, pero ahora tenemos el impacto del aumento de las tarifas de electricidad. Sí, sí, sí. Entonces, el productor que había hecho una reconversión y había pasado a la electricidad, hoy va a tener el impacto de las tarifas
de la electricidad. Es como que le atacan por todos lados. Claro, ¿no? entonces aumenta el combustible, pero también aumenta la electricidad. Y en la citricultura también tenemos hoy la necesidad de que haya una apertura de mercados. Hay una expectativa muy grande que la Argentina pueda recuperar el mercado de Estados Unidos. Leí que el pomelo es una de las cosas que interesa mucho en Estados Unidos. O sea, el limón y el pomelo, perdón. Nosotros tenemos que defender nuestros cítricos dulces, la mandarina y la naranja. El limón se defiende con Tucumán, que tiene ahí una capacidad muy... La Argentina es el principal productor de limones del mundo. O sea, tiene ahí en Tucumán y en toda esa zona. Pero bueno, nosotros tenemos nuestras mandarinas. Entre Ríos es el principal portador de mandarinas del país. Hemos exportado a muchos países. Lo que pasa es que también, así como con la leche, los principales compradores eran países petroleros, países que hoy tienen una, diríamos, retracción muy grande al bajar el precio del petróleo. ¿Qué pasa? No pueden comprar. Entonces Rusia, que era Venezuela, países que eran muy, diríamos, que teníamos nosotros la posibilidad de exportar, hoy están en una situación de retirada del mercado o no tienen capacidad para pagar lo que nosotros deberíamos cobrar para poder sostener las actividades. Entonces tenemos preocupación por la cuestión del arroz, preocupación por la cuestión citrícola, tenemos una mejor perspectiva en la ganadería, también tenemos que decirlo, la ganadería hoy de la parte vacuna tiene condiciones un poco más promisorias, hemos llegado a un piso de la exportación, o sea, el 93-94% de lo que se produce se consume en el mercado interno, pero a su vez hemos tenido la capacidad para desarrollar carnes alternativas como el pollo y el cerdo. Entonces, como que el argentino también ha variado en lo que es el consumo de su proteína animal, teniendo la parte de lo que era clásico, que era la carne vacuna, sumándole el pollo, que estamos en 45 kilos, que es una cuestión importante, y también el cerdo. En Paraná he visto que hay varias bocas de expendio que de alguna manera absorben todo lo que es la producción en la región, ¿no? Sí, sí, sin duda, y eso ha cambiado los hábitos de consumo en forma, digamos, muy auspiciosa, porque bueno, la producción de cerdo es una producción que nos sirve a nosotros, o sea, ¿por qué? Porque el maíz y todo lo que producimos lo damos, lo hacemos, le agregamos valor. Eso es una cuestión... Es una cadena. Es una cadena y es una cuestión muy importante porque, bueno, nos permite... por ejemplo, la Argentina este año va a tener el récord de producción de maíz. Vamos a producir 37 millones de toneladas de maíz. Pero 22, 23, 24 millones se exportan como maíz. Entonces eso tiene poco agregado de valor. El consumo de nuestro, con todo esto que yo digo, carne de aviar, carne de cerdo, tambo, feedlot, que es la parte de engorde a los animales vacunos y demás, consumimos 14, 15 millones de toneladas. Entonces podemos todavía con ese maíz, y estamos en una todavía condición muy básica del maíz, estamos sembrando 5 millones de hectáreas que se podrían sembrar más, se sacarían hectáreas a la soja, se haría una rotación de cultivos, se sembraría en gramínea, se dejaría la soja, que para que se haga una idea, sembramos 5 millones de hectáreas de maíz y 20 millones de hectáreas de soja. Entonces, si podríamos equilibrar una rotación más equilibrada, donde podamos tener más gramíneas, sería el sorgo, el maíz, todo eso, ese tipo de cultivo. También va a haber acá que ver qué pasa con el trigo, que es un cultivo clásico de la Argentina, que ha quedado en un piso y que también hay que recuperar mercado, hay que salir a exportar harina, hay que ver si se puede exportar harina o fideos o galletitas. Entonces, bueno, hay todo un desafío para adelante. Alfredo, en 30 segundos finales, ¿qué expectativa hay para los próximos 30, 60 días, teniendo en cuenta que hay cadenas de diálogo a puertas abiertas, pero con una situación compleja? Bueno, el diálogo creo que ha sido, le diríamos, lo que se ha modificado, ¿no? en estas gestiones, ámbito provincial y ámbito nacional. Y creemos nosotros que tiene que haber justamente a través del diálogo resultados. Hay actores en cada uno de los rubros que por ahí ejercen un poder dominante, como es, diríamos, la cadena comercial, que debemos pensar que un país, para que sea serio, no debe haber una postura dominante sobre el resto de la cadena, y donde el eslabón más débil siempre es el consumidor y el productor. El productor porque tiene que sí o sí vender, y el consumidor cuando tiene que salir a la góndola no tiene opciones, muchas veces. Entonces, nos parece que hay todo un desafío para adelante, con un sector que va a empezar, diríamos, con las dificultades que planteaba, pero con muchas ganas, a recuperarse de varios años de trabajo a pérdida, de trabajo con muchas dificultades,
y que bueno, tiene toda una potencialidad para desarrollar, no solamente en lo que es la producción primaria, sino fundamentalmente en el agregado de valor que va a generar empleo, que va a generar contención a la gente, que va a generar arraigo, que es lo que necesitamos, en nuestro caso, como provincia para salir adelante, ¿no? Alfredo Bell, delegado de la Federación Agraria y referente en la región y en Entre Ríos, le agradezco la gentileza de haber venido a dialogar aquí a Cablevisión sobre estos temas de actualidad y las puertas están abiertas para el resto del año, ¿no? No, muchas gracias, como siempre, Raúl, y agradecerte siempre la atención que tenés para con nosotros. Al contrario, gracias por venir. Muy breve pausa y ya estamos con otro grupo de invitados y también otros temas de actualidad provincial. La educación del futuro necesita cambiar. Tenemos millones de videos educativos a nuestra disposición para enseñar mejor. Y cada vez más docentes y alumnos están conectados a Internet para aprovecharlos. Lanzamos una plataforma que reúne los mejores videos educativos del mundo. Las 400 Clases. Un portal para cambiar la educación. Entrá a las400clases.com y accede a los mejores videos para enseñar y aprender. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Luchemos por la vida. Bien, y en este día miércoles 30 de marzo, ya finalizando el tercer mes del año, vamos a hablar con el titular de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos, doctor Daniel Elías. Muy buenas noches y muchas gracias por venir a este espacio. No, al contrario, muy buenas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias a usted por invitarme. Daniel, el tema de la jubilación, que tarde o temprano nos va a tocar a todos y que en las últimas semanas ha generado algunas inquietudes de algunos sectores. Yo leía periodísticamente que usted había declarado que la Caja, bueno, está en una situación, digamos, no es grave, pero tampoco es de la más óptima, porque el crecimiento de la cantidad de jubilados se va incrementando todos los años y es casi un proceso natural, se podría decir. Absolutamente, y lo que hemos hecho en este comienzo de gestión, siguiendo indudablemente la actitud que ha tenido el gobernador de poner en agenda las políticas públicas y no esquivar a ningún tema, ha puesto una vez más en agenda la necesidad de analizar entre todos los actores que tenemos relación con el sistema previsional enterriano, analizar la evolución que ha tenido el sistema previsional, la situación actual y qué perspectivas presenta hacia futuro. Y yo diría, Raúl, con toda sinceridad, me parece un momento verdaderamente interesante la oportunidad de dialogar, de debatir, de estudiar, de analizar, sin tener a la vista una reforma inmediata. No hay ningún proyecto de reforma. No hay ninguna... ¿De dónde salen esas versiones? Porque siempre que hablamos de este tema, estamos mal acostumbrados que cuando se habla de un tema es porque algo va a pasar. O hay un recambio de gobierno, a que sea del mismo color, y entonces surgen todos estos inquietudes. También tiene que ver con que en la agenda nacional se ha instalado la necesidad de revisar la sustentabilidad de los sistemas previsionales. Le recordamos a la audiencia que de los 24 estados
federales, 13 estados conservamos regímenes propios para servidores públicos y cajas propias para empleados públicos, y 11 estados transfirieron al sistema nacional. El presidente y los gobernadores han puesto en agenda también la necesidad de asegurar la sustentabilidad de las cajas provinciales. Lo que yo diría, se desprende un renglón inmediato. Nadie ha hablado tampoco de transferir la caja. No estamos hablando en nuestra provincia ni de derogar ni de achicar el 82% móvil. Tampoco hemos puesto sobre la mesa como agenda la necesidad de revisar las edades jubilatorias. Hago esta aclaración porque, como bien usted lo pregunta, enseguida que instalamos el tema en la agenda pública, parece ser que mañana se viene una reforma y atrás de esta reforma hay un achique de derechos. Yo digo, nos tenemos que acostumbrar la sociedad civil en que hablar de políticas públicas, debatir los temas importantes de las políticas públicas no tiene que ser sinónimo de una reforma fantasmal o que aparezca de la noche a la mañana de un día para el otro. Lo que decimos, comienzo de gestión, inicio de una nueva etapa en política en la Argentina, digámoslo con todas las letras, con un salpicón de partidos políticos, con un presidente de otro signo político. Bueno, con toda este nuevo mapa político, indudablemente este tema lo tenemos que analizar entre todos. Y lo que le está pasando a Entre Ríos, esto de tener un déficit en el sistema, que lo digo con mucho detenimiento, que tengamos déficit quiere decir que la población de beneficiarios crece a mayor velocidad que la población de aportantes. Esta es la razón fundamental. ¿Cuántos jubilados tiene la provincia aproximadamente hoy? 48.200 prestaciones estamos pagando entre jubilaciones, pensiones y retiros, versus menos de 100.000 aportantes. Estamos exactamente dos aportantes por un beneficiario. Y mensualmente, o sea, usted me dice 48.000 jubilados, que supongo que por año esto va subiendo. Va creciendo. Y mire, le doy el promedio de los últimos 25 años de los que he sido testigo, además. En los últimos 25 años el sistema creció alrededor de 26 a 27.000 beneficios. Casi el promedio de 1.000 por año en los últimos 25 años. ¿Ahí están incluidas las amas de casa también? No, estoy hablando del sistema contributivo para no involucrar amas de casa, que es un sistema que está acotado, que no tiene nuevas afiliaciones ni nuevas prestaciones. ¿De qué cantidad estamos hablando de amas de casa aproximadamente? Menos de 9.000. Llegó a tener en su momento 26, 27.000 prestaciones. Este es un sistema que está acotado. Cuando yo asumí en el 2003 la caja, tomé una decisión que fue compartida por el entonces gobernador de no generar nuevas afiliaciones. Yo, que venía analizando la evolución del sistema previsional, le dije al gobernador, mire, seguramente vendrán alternativas nacionales que sean superadoras al ama de casa. ¿Para qué vamos a generar expectativa tomando nuevos aportantes? El gobernador en aquel momento aceptó este desafío, que no era menor, porque frenamos todo tipo de afiliación, y al año y medio empezaron a aparecer las moratorias, lo que nos dio sobradamente la razón, porque de las 9.000, menos de 9.000 que tenemos, el 85% percibe también la prestación nacional. Esto quiere decir que ya no, digamos, no tiene sentido seguir alimentando una prestación que hoy está mejorada por una prestación nacional. Así que es una población acotada y que en su gran mayoría tienen también la prestación nacional. Pero el sistema contributivo, Raúl, en el último año creció 2.000 prestaciones. Esto es decir, 3.500 altas menos 1.500 bajas. Duplicamos el promedio de los últimos 25 años. Esto, usted me dice, bueno, pero esto es normal. Es normal un crecimiento final de año de una gestión. Esto es cíclicamente frecuente. Yo que he vivido 3 finales de gestión, advierto que en el último año siempre hay un leve crecimiento. Pero un crecimiento del promedio de los últimos años podríamos ser el 10%, 15%, pero no del 100%. Nosotros crecimos, del promedio de los últimos 25, crecimos exactamente el doble. Le digo que este año, ojalá podamos hacer el balance a fin de año, yo creo que no vamos a estar con menos de 1.700 altas en más de vuelta en el sistema. Lo que va a mostrar que no fue un pico cíclico, tuvo un pequeño impulso cíclico, pero está mostrando una tendencia clara. Y le puedo decir, La Pampa, Neuquén, Misiones, están con la misma problemática. Lidera esta situación Neuquén. Neuquén está en una situación explosiva. Llegó a tener el 10% de crecimiento vegetativo en el año 2014. Perdón, cuando usted dice explosiva, ¿qué significa? Por ejemplo, que el jubilado no cobra en tiempo y forma. No, explosiva en el sentido que está creciendo la masa de beneficiarios de una manera desmedida. Pero ¿no tienen masa para ejecutar y pagar en tiempo y forma también? Todavía sí, pero cuando no digo todavía... cuándo, sí. A ver, estamos hablando de sistemas estatales para empleados públicos. Entonces yo siempre dejo esta definición que puede no ser compartida. Los sistemas para previsión social, para servidores públicos, son sustentables en el marco de una provincia sustentable.
Es inimaginable una provincia no sustentable con un sistema sustentable. Miremos Tierra del Fuego, es la provincia que está en una crisis sumamente crítica, una crisis agobiante. Sí. Tiene paralizada la capital, tiene sitiada la Casa de Gobierno. Ahora, la inviabilidad del sistema previsional de Tierra del Fuego, ¿es solo el sistema previsional? No, en realidad la gobernadora acaba de denunciar la inviabilidad de la provincia. Entonces digo, en la medida que las provincias seamos sustentables, los sistemas previsionales van a ser sustentables. Pero tenemos que mirar, Raúl, ¿cuánto ocupamos de la disponibilidad del presupuesto general? ¿Cuánto ocupamos para pagar jubilaciones? Porque si este número del cuánto ocupamos... ¿Y de cuánto aproximadamente? Nosotros estamos por debajo del 18%, pisando el 18%. Esto quiere decir, Raúl, que si este número sigue creciendo, esto es como en toda familia. Yo tengo un pan... No se puede gastar más de lo que uno tiene. No, pero además, tengo un pan casero para mis 4 hijos. Les voy a dar un cuarto a cada hijo, pero si hay un hijo que en vez de un cuarto quiere comer el 30% o quiere comer el 50%, a los otros les va a tocar menos. Digo, sobre un presupuesto, si hoy ocupamos el 18% para pagar jubilaciones y pensiones, pero dentro de 5 años es el 20%, habrá 2 puntos que habrá que restárselo a otro sector de las políticas públicas. ¿De cuánta plata mensual estamos hablando aproximadamente que el Tesoro Provincial tiene que aportarle a la caja para poder hacer frente a toda esta situación? Mire, sobre 670 millones del mes de diciembre, hablemos de esto la cuarta parte. Y un poquito más de la cuarta parte, pero quedémonos. ¿Y siempre más o menos anda en eso? Está entre el 25 y el 27% el déficit, es decir, por cada 10 pesos que pagamos, 2,5 o 2,6 lo pone el Tesoro General de la provincia, que no viene de recaudación previsional. Sino, son fondos que vienen directamente del Tesoro General, porque lo que se recauda en aportes y contribuciones, más un impuesto nacional que es coparticipable, que es la ley de hidrocarburos, la 23966, una ley del año 89, que le corresponde una parte a cada provincia. Esto significa para nosotros poco más de 22, 23 millones de pesos por mes. Aún con esa recaudación, aportes y contribuciones, más este impuesto, el Estado tiene que ponerle al Tesoro General más o menos 2,5 o 2,6 pesos por cada 10 pesos que pagamos de jubilaciones y pensiones. Daniel, le pregunto algunas cosas que uno va escuchando en el día a día como periodista y que más de una vez el que está del otro lado del televisor también se lo pregunta. ¿La caja está toda informatizada? Y le diría el 70-80% de la gestión está informatizada. Esto quiere decir, tenemos base de datos aportantes. Esto fue un trabajo enorme, Raúl. Un trabajo que nos llevó, le diría, 7 a 8 años. Porque partimos, para que la gente nos entienda, quiero saber si Daniel Elías es aportante al sistema, hoy lo podemos hacer informáticamente. Y si está al día con todo lo Y ya tenemos además la información 2014, 2015 y los últimos 5 años cargados para verificar si los aportes de Daniel Elías se han hecho. Y lo que es más importante, puedo verificar si se están haciendo. Y puedo verificar el valor sobre el cual se están haciendo. Puedo extraer el recibo de sueldo de activo de Daniel Elías. Todo esto desde la caja. Esto que usted diría, bueno, pero ¿por qué tanto tiempo llevó? Porque nosotros tuvimos que, cuando asumimos la caja hace 12 años, tuvimos que comenzar inclusive replanteándonos la alimentación eléctrica de la caja. O sea que el edificio estaba también en estaba colapsado. Si usted entra a la caja, lo que ve a la derecha donde antes tuvo la Liga de Madres, eso es un transformador que fue oportunamente instalado por la empresa provincial para mejorar la alimentación eléctrica del edificio y toda la manzana también la ligó, digamos. Pero teníamos hasta el inconveniente de que se nos caía cualquier consumo eléctrico nos hacía saltar la red. De ahí en adelante le diría, nos tuvimos que informatizar prácticamente de cero. Esto implica que si está casi el 70% informatizado, sí, bueno, un poco más, hoy en día, de la gestión le quiero decir que hoy en día todo está más o menos organizado que, sí. A ver, cuando una persona fallece, el proceso de la jubilación por pensión, que lleva su tiempo, sí. A ver, es mucho más transparente y ágil, supongo esto, ¿no? Absolutamente, le digo, el fallecimiento de un jubilado, lo que nosotros llamamos pensión anticipado o pensión directa, inmediatamente se genera la prestación dentro de los 30 a 40 días posteriores al fallecimiento. Se nos está complicando el beneficio de pensión de los trabajadores en actividad. Y lo digo con mayor lentitud para que la gente diga, ¿y por qué? Ajá. Y yo le diría, por la diversidad de núcleos familiares que estamos advirtiendo. Esto es decir, las poblaciones más jóvenes, indudablemente, pertenecen a una generación donde la mutación de los hogares es la regla. La regla hoy no es el expediente típico, como llamábamos antes, que se presentaba
él o la cónyuge supérstite, si el que sobrevivía al fallecido, traía la libreta de familia, 35 o 40 años de matrimonio. Bueno, la familia tipo, como se la decía. La familia sí. que se llamaba la familia tipo de tiempo atrás. Hoy los núcleos familiares tienen una diversidad absoluta. Esto significa que, a ver, un hombre puede llegar a tener hasta 2, 3, 4... Mire, un caso que me tocó resolver hoy a la mañana, de la ex cónyuge, tenía una cuota alimentaria, cosa que también está en vías de extinción. La cuota alimentaria en favor de la cónyuge está en vías de extinción, sobre todo con la reforma del código. Pero tenía cuota alimentaria a su primer ex cónyuge, por lo tanto le correspondía la pensión. Pero apareció una conviviente posterior con quien había tenido un hijo. Y además, la conviviente acreditó convivencia con el causante hasta momentos antes del fallecimiento, pero franca convivencia, coincidencia de domicilio en una cantidad de servicios. Pero apareció una segunda conviviente con 10 años, 12 años de convivencia que acreditó de igual manera la convivencia. O sea, muy complejo esto. Muy complejo de definir, esto nos lentifica el trámite, nos lentifica... Perdón, ¿pero esto cada vez se ve más? Yo le diría que cada vez más se ve la mutación de los grupos familiares. Digo, la regla, yo leo mucho estadísticas sociológicas para ir analizando y adelantándonos a cómo evoluciona sociológicamente la comunidad más allá de lo que uno empíricamente ve. Y le digo un elemento que a ver si lo puedo decir lento para que la gente también lo razone y en alguna medida también lo procese en su casa. Entre 35 y 40 años de edad, tomemos este segmento, 35 y 45 años de edad. Las parejas que conviven, primero, el matrimonio civil no es la regla es la convivencia. Primera definición. Alguien dirá, pero qué prejuicioso. No estoy hablando de prejuicio, estoy hablando desde el punto de vista jurídico. Matrimonio civil significa registrado en el registro civil. Sí, sí. El conviviente que no tenga registro, quiere decir que solo tenemos como prueba las pruebas de convivencia. Bueno, entre 35 y 45 la regla es la convivencia, no el matrimonio civil. Segundo, entre 35 y 45, con menos de 5 años de convivencia, es decir, que recién arrancaron entre los 30, 29 o 31, la situación que mayor se da es que en los próximos 15 años esta pareja se disuelve. Esta pareja se disuelve. En otras palabras... Digo, la mayor tasa de estas parejas, cuando digo la mayor, más del 50% se disuelven. O el 40%, entre el 40 y el 50% se disuelve. Ahora bien, si uno de los dos fallece, Raúl, a esta edad, y acredita 5 años de convivencia o 1 año de convivencia si tienen hijos, el beneficio de pensión les corresponde. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo algunos especialistas? Que la legislación que reglamenta la pensión está quedando fuera del contexto de lo que la realidad nos está mostrando. Entonces hay que adaptar la situación a y lo que se está viviendo. por lo menos estamos convencidos que el derecho de pensión hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Ahora, esto debe pasar acá y en el resto del país. En el resto del país, ahora, Daniel, sobre todo con el Código Civil nuevo. Claro, y yo le estaba por preguntar, la próxima pregunta, y usted me ganó de mano en el razonamiento, a ver, porque yo le iba a preguntar, en una familia tipo, un individuo que aportó normalmente durante toda su vida y tiene que jubilarse, promedio, ¿cuánto demora el proceso jubilatorio si está todo en orden como en la familia tipo? A ver, un hombre que tenga una familia constituida, no sé, 2 hijos, una mujer, se jubila, ¿cuánto demanda? ¿4 meses, 6 meses, un año? El trámite jubilatorio de alguien que esté en actividad y que no necesite de servicios de fuera de la provincia está entre 5 a 6 meses. Este es el tiempo... Pero el que aportó en otras provincias, ahí se hace más El que aportó en complejo. otras provincias se complica porque todavía nuestro sistema nacional no está unificado desde el punto de vista de la información. Por lo tanto, primero tiene que ir a esa otra provincia o al ANSES. Y ahí que hablamos del doble de tiempo. Y ahí hablamos a veces del doble. Le diría mayormente el doble porque se llevan 6 meses en esa otra provincia. Y si son distintos aportes en distintos sectores, aquí en Entre Ríos, ¿la cosa se hace más rápida también? Si son siempre dentro de la provincia, le digo que la ruta es bastante más rápida, estamos hablando igual entre 6 a 7 meses. Y los beneficios de pensión derivados del fallecimiento del jubilado son inmediatos. Como le decía hoy, lo que llamamos pensión automática, a los 30 o 45 días está cobrando. Pero cuando deriva el fallecimiento del trabajador en actividad, la regla hoy es la complejidad. La regla es la complejidad. Cuando digo la complejidad, del momento que ya la pareja no pasó por un registro, y esto pues no estoy pregonando la crítica hacia la convivencia. Lo que digo como abogado, que cuando se crea el registro civil, es porque el Estado también está interesado en saber que fulano y mengano o fulana y mengana están conviviendo y conforman un núcleo familiar. El Estado toma razón y esa convivencia resulta oponible, es decir, presentable a la comunidad.
Pero esto no es una cuestión de ética, ni de moral, ni de religión, es una cuestión jurídica. Por lo tanto, como la mayor parte de las parejas no están registradas como tales, tenemos que acudir a la prueba. La mayoría de las veces también, Raúl, y piénselo en su núcleo familiar y en el de cualquiera que nos esté escuchando, los domicilios de los documentos, que en este país sigue siendo casi una cuestión menor, cuando en realidad es un derecho, es una situación personalísima del sujeto, muchas veces no coinciden. Hasta en matrimonios no coinciden. Y todo esto origina problemas. Todo esto origina problemas. Demoras, Porque tenemos que asegurarnos que no estemos otorgando la pensión a alguien que en realidad no era parte del núcleo íntimo familiar con quien había convivido el causante. Esto ha lentificado y complejizado muchísimo el trámite de pensión. Usted sabe, Daniel, que ya en el final uno ve, yo lo convoqué a Daniel Díaz para conocer un poco el funcionamiento de la caja, porque es una inquietud que tiene la gente, ¿no? Pero con lo que ha dicho en los últimos 5 y 8 minutos, demuestra que es mucho más complejo de lo que uno se imagina el sistema, ¿no? Y le dejo un dato más que es empírico, y estoy seguro que del otro lado del televisor mucha gente va a mover la cabeza sintiendo lo que voy a decir. Lo que muchos sociólogos denominan la moratoria social. Un nombre que no me gusta mucho, pero es el nombre técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes se despegan de su infancia y juventud para insertarse en el mundo laboral a mayor edad. E inclusive generan la conformación de un núcleo familiar independiente a mayor edad. Esto es una realidad estadísticamente comprobada en la Argentina. Esto también impacta en la previsión. Porque los jóvenes que antes a los 21 o 22 años ya estábamos buscando un trabajo estable porque teníamos una pareja con quien queríamos conformar un hogar y lo hacíamos, la conformación a los 23, 24 años y a los 25 éramos padres, 30, 31 años, yo a veces lo digo esto jocosamente en los congresos para generar un poco la suspicacia, 30, 31 años y están viendo si realmente la convivencia se va a dar o no se va a dar. A veces este ensayo se hace inclusive viviendo en la casa de los padres. ¿Qué genera esto? Que estos jóvenes no sienten de pronto la necesidad de tener un trabajo estable, con aporte, mucho menos se van a preocupar por el sistema jubilatorio. Y si empiezan a mayor edad, con las edades jubilatorias que tenemos, evidentemente, quien empezó a los 35, 36 años con un empleo formal, fijo y con un aporte, y a los 60, 60 o 50, 55 o 40 años, lleva pocos años de aporte. Esto también ha complicado lo que nosotros llamamos la densidad de aportes, los años que aportan los trabajadores. La edad promedio del primer aporte ha crecido muchísimo. Antes estaba entre 20 a 25 años el primer aporte formal al sistema previsional. Hoy está arriba a los 27, 28 años. Complejo el tema, ¿no? Es bien complejo y bueno, muy entretenido, sabe que uno es un apasionado de esto y disculpe que lo saqué un poco del tema. Pero es la realidad. Es la realidad y creo que al televidente también estos temas lo llevan a reflexionar. Gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias. Daniel Elías, titular de la Caja de Jubilación de Entre Ríos, que nos cuenta todos estos vericuetos y todo lo que está pasando, ¿no? Una manera también que habrá que ver en el futuro desde el punto de vista sociológico, estudiar todas estas situaciones para tratar de mejorar, que en definitiva es agilizar el sistema de lo que uno va a buscar al final de la vida, la jubilación que corresponde o la pensión en este caso. Nuevamente, gracias por venir, Daniel. No, gracias a usted, muchas gracias. Muy breve pausa. Ya estamos con otro grupo de invitados, otros temas de actualidad. Y si te gusta el teatro, y mucho más si te gusta el musical, no te pierdas a Pepito Cibrián, nuestro famoso invitado en esta oportunidad. Pepito, lleno de talento y al mismo tiempo de ideas propias. Vale la pena. La educación del futuro necesita cambiar. Tenemos millones de videos educativos a nuestra disposición para enseñar mejor. Y cada vez más docentes y alumnos están conectados a Internet para aprovecharlos. Lanzamos una plataforma que reúne los mejores videos educativos del mundo. Las 400 clases. Un portal para cambiar la educación. Entra a las400clases.com y accede a los mejores videos para enseñar y aprender.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Luchemos por la vida. Otro de los bloques que compartimos en esta noche de día miércoles, 30 de marzo de este año 2016. Estamos finalizando, como decíamos hoy, el tercer mes del año, ya comienza abril. Y uno, cuando piensa abril, dice 2 de abril, Día de la Gesta de Malvinas, de todo lo que ha pasado en anteriores años. Pero también el 2 de abril es otro día importante para la región, ya que es el Día del Autismo. Con tal motivo, para dialogar sobre esto, hemos convocado a uno de los referentes de la región que más se ha movido y ha motorizado esta problemática para hacerla conocer en la sociedad y también para darle un marco legal a los problemas que se presentan a través de esto. Germán Guglieri, muy buenas noches y muchas gracias por venir a este espacio. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, Germán, hace muchos años empezaste con esto, ¿no? Sí, prácticamente del año 2009, un año después que tuviéramos el diagnóstico de Santi. El primer año fue para resignificar un poco la vida nuestra y después, a poco de andar, nos dimos cuenta que la inquietud era muy grande por todos lados y casi sin querer nos pusimos en esta posición y principalmente tratando de ayudar, difundir y concientizar sobre este trastorno, ¿no? Germán, muchas personas, a veces uno le dice autismo y no conoce a qué problemática puntualmente abarca o qué características tiene. ¿Qué es lo primero que ustedes le informan o le continúan a la gente? Primero que hay que desmitificar lo que la gente conoce como autismo, que se ha visto en las películas y esos golpes bajos, y saber que se denomina trastorno del espectro autista porque dentro del espectro no hay dos chicos iguales. Todos van a presentar características diferentes. Es un trastorno neurobiológico, su origen todavía lamentablemente se desconoce. Hoy estamos hablando que afecta a 1 de cada 68 chicos, van a presentar algún trastorno del espectro autista y afecta áreas muy sensibles de la conducta y del desenvolvimiento, como el área sobre todo social, el área de juegos, el área lúdica. Muchos chicos tienen afectada la parte verbal también, ¿no? Hay muchos chicos que son no verbales, pero te vuelvo a repetir, está dentro de todo el espectro. Te digo la importancia esta de desmistificar esa vieja creencia del autismo, del aislamiento, porque hoy nosotros sobre todo estamos tratando de propender a otra cosa, ¿no? Que hay posibilidades, hay gente que ya está hablando de cura para el autismo, por eso con 2 o 3 premisas básicas como la detección precoz, eso es fundamental, darse cuenta a tiempo, una intervención adecuada, inclusión en el sistema educativo. Hoy los chicos tienen grandes posibilidades. Cuando hablamos de autismo y hablamos de esta que vos estás contando, uno lo primero que le viene a la mente es cómo es la inserción en la escuela y qué tipo de conducta hay de los docentes para esta situación. Bueno, tocaste un temón. Tocaste un temón. Bueno, pero es la realidad, uno tiene que preguntar sobre esto. Porque justamente en el tema educativo estamos muy atrasados en cuanto a esto, no solamente en cuanto al autismo, en cuanto a la visión. Mirá, la semana pasada justamente salió un artículo en el Diario de Buenos Aires hablando de un chico con síndrome de Down que había hecho toda la escuela secundaria y no le querían otorgar su certificado de terminación. Nosotros en este momento estamos en la misma lucha con un chiquito que cursó acá en la Escuela Belgrano y no le dan el certificado de terminalidad, se llama, cosa de lo más injusta, porque la familia en estos casos no pretende que el chico, no sé, sea un ingeniero de la NASA, lo que pretende es que el chico se pueda desenvolver con otros chicos en un establecimiento educativo común, desarrollando las actividades y las materias que pueda con actividad curricular. Y sobre todo la integración para con los amigos. Porque si no estamos generando chicos aislados, chicos que se quedan en la casa. Nosotros en este momento estamos atravesando casi el mismo problema en casa. Por distintas circunstancias los chicos nuestros se quedaron sin escolarización. Los chicos nuestros, Raúl, sin escolarización. Acabamos de sufrir un severo caso de discriminación en la escuela Michelangelo acá de Paraná con EMA,
porque esto cuando se torna confuso y cuando vos no sabés del tema y cuando lo tratás como no debería ser tratado y cuando discriminás y cuando sos prejuicioso y cuando sos ignorante y cuando no querés aprender, el final de la película es este. Por supuesto que lo vamos a sacar adelante, pero no por eso deja de resultarnos algo Pero qué extraño en una institución doloroso. privada que además es abierta a distintos sectores. No tiene que ver que sea privado o público, porque el corazón no entiende de privado o público. El corazón es uno solo, o a vos te nacen hacer las cosas o no. Es así de simple con esto. Mucha gente dice la escuela no está preparada. Yo no creo absolutamente en eso, porque esto es una cuestión humanitaria. No tenés que ser un máster en autismo para tratar a un chico o tratar de integrarlo. ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Cómo se terminó esta historia o perdura todavía? ¿En el caso nuestro? Sí. No. Nosotros tenemos que ahora rápidamente escolarizar a los chicos nuestros, olvidarnos de la gente que en definitiva pone palos en la rueda. Pero te quiero decir, les pasó a ustedes, Sí. a ver, estamos hablando de un caso de discriminación que de alguna manera, sobre todo a Germán, que desde hace muchos años, viene bregando en la sociedad, en los medios de comunicación, luchando el día a día con las obras sociales también, porque esta es otra historia también, que si lo comprende, que si no lo comprende, porque todo esto es muy complejo y a ustedes por ahí también los cansa, supongo, seguir luchando todos los días, tratando de abrir puertas, y vos me contás además a esta situación, este caso de discriminación. Sí, el cansancio no existe, porque en el medio están los chicos, o sea, vos sacás fuerza de cualquier lado. Recién hablábamos con otro colega tuyo, referido a que en Santa Fe cómo pudo avanzar la parte legislativa y acá no. Entonces yo le decía, es increíble porque vos podés pelear contra muchas cosas, y te lo digo también referido a la ley, te lo digo referido al Michelangelo, pero contra la estupidez humana podés luchar, es muy difícil. Porque cuando es algo tan obvio lo que está pasando hoy en la sociedad con estos chicos, no me preguntes por qué, porque no es la misión nuestra. Yo no soy médico ni científico y las causas andás a ver cuándo van a salir a la luz. Bueno, vos lo dijiste. Pero nosotros el día a día lo tenemos hoy. El día a día lo tenemos hoy. Hoy tenemos que allanar el camino a los chicos para que sigan avanzando, para que estén integrados, para que tengan una vida independiente a futuro. Vos lo dijiste, contra la estupidez humana no se puede luchar. No se puede luchar. Y aparte yo este día del autismo, mira, lo quiero conmemorar porque te quiero aclarar una cosa. Hoy a mí me llamaron para participar en un acto, creo que es el sábado, por el Día del Autismo. Y probablemente no vaya a ir, porque mira, nosotros tenemos un día para visibilizarnos, ¿no es cierto? Entonces tiramos globos, etcétera, etcétera. Pero tenemos 364 días restantes que también, lo que dice ahí, tenemos que vivir el autismo. Entonces el Día del Autismo para mí es todos los días. Nada más que bueno, hay un día para recordarlo salir de una a la manera luz y para que la gente, bueno, a través de esto, de la aparición en los medios y todo lo demás, vaya tomando conciencia. Te digo una cosa, Raúl, que a lo largo de todos estos años nosotros hemos hecho un camino, hablo como padre y todo lo que hacen lo mismo que hago yo, porque en todo el país hay gente que hace exactamente lo mismo. Antes, ¿qué pasaba con este tema? Se barría abajo de la alfombra, no hables, no comentes, déjalo al chico aislado, una calamidad, una calamidad. Nosotros estamos absolutamente en la otra vereda. Nosotros adherimos absolutamente al primer Tratado de Derechos Humanos sobre Discapacidad, que es la Ley 26.378. Argentina tiene rango constitucional, Argentina adhirió. A través de esa legislación vos te das cuenta que el Estado argentino y el Estado provincial, el Estado nacional y el Estado provincial, infringe las normas, infringe esa ley. Porque cuando vos ves esto, cuando ves un chico que no está escolarizado, por ejemplo, cuando ves un chico que no tiene tratamiento, cuando ves una familia que no puede acceder al diagnóstico, es porque en algún punto el Estado está fallando. Y otra cosa que yo te quiero decir, nosotros los padres no somos política pública, nosotros somos padres nada más. En este caso, y yo llamo a las autoridades provinciales y sobre todo acá de Entre Ríos, que tomemos, que tomemos este tema con el respeto y la seriedad que se merece. Entendamos que hay un montón de familias y chicos afectadas por esto. No sé, ya tendríamos que hacer algo, ya tendríamos que pergeñar algún instituto, algún organismo
que haga de nexo entre, no sé, los profesionales, la familia, no sé si se puede hacer algo a través del sanatorio del San Roque, en fin, me parece que hay que tomarlo ya de otra manera, ¿no? Germán, para ir redondeando, en Santa Fe se pudo avanzar, como vos decías, desde hace mucho tiempo con la legislación, con un marco legal. En Entre Ríos estamos a foja cero, no se ha podido avanzar. No hemos podido avanzar. Y ha habido profesionales del área de salud también como legisladores, ¿tampoco pudieron sembrar en sus colegas? Lo que pasa que, mirá, es complicado el tema. Esta ley tuvo media sanción el año pasado. ¿Y después? Cuando vos ves quiénes son los detractores de la ley, gente que no tiene la más mínima noción de lo que se trata esto, que lo único que tienen son prejuicios, que hablan de chicos sobrediagnosticados, o que porque el diagnóstico va a estigmatizar a los chicos. Yo te digo que si no hay un diagnóstico certero, ese chico va a tener una vida nefasta. Entonces terminémosla con todas estas cosas que no suman absolutamente para nada, pero para nada suman, y la consecuencia, ya te vuelvo a decir, hay un montón de chicos que ni siquiera tienen hoy en la provincia tratamiento. Germán, este espacio, este programa va a la costa del Uruguay, va a Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Gualeguay. ¿Dónde puede dirigirse aquel que quiera conectarse con vos, que tener más información, alguna página, alguna referencia? Sí, lo mío es simple, en Facebook Germán Guglieri, pero hoy hay mucha gente en la costa del Uruguay, una movida grande, hay una movida grande, ahí también en Facebook lo van a poder ubicar, hay mucha gente moviéndose por suerte, hay mucha gente, muchos padres moviéndose. Esto es algo relativamente reciente, pero están con mucha fuerza y están logrando muchas cosas también. Germán, las puertas siempre están abiertas de nuestra parte para concientizar, informar y también abrir las puertas para que la gente pueda expresarse, sobre todo en estas cosas que, como lo dijo Germán, le puede llegar a pasar a 1 de cada 68 chicos. Pero esto es del corazón, es parte de la vida. Cada cosa en su lugar y también, como lo dijo Germán, lamentablemente contra la estupidez humana no se puede luchar, pero hay siempre puertas y las puertas siempre están abiertas. Gracias, déjame que cierre con una palabra para el Día del Autismo: aceptación. Aceptar al diferente, a lo diferente. No tengamos miedo. Germán, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Nos estamos despidiendo. Dentro de 7 días volveremos a compartir con ustedes temas que tienen que ver con el día a día de la región. Gracias por estar allí.